Carlos, ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a la situación que tiene que ver con lo que estás viendo en este momento en pantalla, el aumento de las nuevas tarifas que se va a anunciar el próximo martes, finalmente, pero que ya tiene algunos adelantos, aumentos que van entre 1.000 y 5.000 pesos, que van a ser bimestrales, uno que va a ser más fuerte, el del primer bimestre, y los siguientes 2 bimestres, que va a ser un poquito más leve, anuncios que ya fue adelantando la nueva secretaria de Energía, aumentos que son considerados en el marco de una segmentación que va a ser, en principio, por ingresos, y luego también por consumo, según anunció Sergio Massa. Por eso le damos la bienvenida y lo sumamos a esta conversación a Carlos Minucci, que es secretario general de la Asociación del Personal de Trabajadores de la Energía. Carlos, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Me escuchás bien? Bien, ahí ¿nos estás escuchando, Carlos? Yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, ¿Me perfecto, escuchás? perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Lo decíamos recién, se anunció una segmentación que va por el lado del, en principio, por el lado del consumo, por el lado de los ingresos y luego por el lado del consumo. ¿Qué te parece esa decisión? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, yo creo que el tema de la segmentación fue un tema bastardeado por parte del Ministerio de Economía en la época del ex ministro Guzmán. Sí. ¿Por qué? Porque la segmentación que se había pensado en su momento era sobre los ingresos realmente altos que no influían en la canasta básica de los argentinos. Después de eso, cuando los números no cerraban, o cuando se dieron cuenta que el estudio que se venía efectuando no cerraba con los números para pagarle el fondo, Sí. ahí apareció una planilla que había que hacer todos para ver si éramos pobres, y si no éramos pobres entrábamos a entrar dentro del marco de las 3 canastas básicas que decían. ¿A vos te parece que hay personas que lo completaron, por ejemplo, que en realidad deberían recibir subsidio y finalmente no lo van a recibir? Y yo creo que hay un montón de gente que no lo llenó porque no sabía, o porque no le interesaba, o porque cuando quisieron llenarlo, porque no, recuerden ustedes, en los medios de comunicación hegemónicos decía que no iba a funcionar. Y hay gente que no se anotó, pero y bueno, igualmente yo creo que está viciado de nulidad, debido a que hicieron llenar las planillas, hablando de que llenaba la planilla y no llegaba a los 3 ingresos, a las 3 canastas básicas de todo el grupo familiar. Se encontraron con que asume el nuevo ministro y el ministro decide a eso que venía sumarle 400 kilowatts de consumo para estar dentro del subsidio, y fuera de eso cobrarles el subsidio. Una verdadera estafa a la seriedad del problema. ¿Por qué? Porque 400 kilowatts no son un número alto, como dicen. Fíjense en las boletas de cada uno en su casa, y fíjense que lo están llamando ahora con una inflación del 71%, una proyección casi del 118% que va a llegar a fin de año, y tomen en el mes de enero, febrero, marzo, en los meses de calor fuerte, que la gente comienza a consumir mucho más energía en ventiladores, en split, en una cantidad de necesidades que tiene el argentino que sí que van a superar, y yo creo que eso termina siendo ¿cómo podría decir? Es un tarifazo que le están dando al pueblo y sin haber pasado por una audiencia pública para aceptar que ese tarifazo lo reciba parte de los argentinos, ¿no? ¿Ustedes van a iniciar acciones legales por esto que estás contando? Nosotros no, yo creo que hay grupos de temas de control de tarifas, los grupos, las asociaciones de consumidores. De usuarios. Yo creo que todos ellos sí van a tener que iniciar acciones legales. Nosotros individualmente, en nuestro caso, también como trabajadores de la energía estamos perjudicados, pero lo grave de todo esto es que todo esto va a ayudar. Yo escuchaba recién la nota de la pastelería. Sí. Ustedes fíjense en esta pastelería que le va a tocar lógicamente
la segmentación que van a tener que pagar por la cantidad de ingresos que tienen. Sí. Y imagínense que están hablando de casi un 300%, sería el plan pleno. Sí. Entonces, ¿Se traslada a precios, decís? claro, y va a ser todo trasladado a precios, restaurante, casas de gastronomía, pastelería, panadería, pizzería. Yo creo que todo esto va a ayudar a que la inflación de agosto-septiembre va a ser una inflación muy dura, y nosotros el otro problema que tenemos, que todo el personal nuestro que atiende las agencias comerciales, Sí. estamos haciendo las denuncias correspondientes en las empresas para cuando los vengan los clientes enojados por las tarifas que le van a llegar, no sigan golpeando a nuestros trabajadores como vienen sucediendo cada vez que sucede estas cosas. Y a eso hay que agregarle que, muchachos, no hay inversión, y con esas tarifas y con esta segmentación va a seguir habiendo cortes de luz. Qué difícil todo lo que estás contando, Carlos, porque parece que si no se ahorra de alguna manera en energía, hay que importar, se vacían las reservas del Banco Central y tenemos inflación. Y si se aplican medidas para ahorrar energía, también vamos a tener inflación porque van a aumentar los precios, tal como vos estabas contando recién. ¿Estamos medio en una encerrona de la cual no se puede salir? Y es una encerrona que la está llevando la propia política que se está implementando sobre el tema tarifario. Yo creo que no se sinceran las cosas como tienen que sincerar. Sí. El problema de la energía en la Argentina no es un problema de control, porque yo te hago una pregunta. Si ponele que los 4 millones que llenaron la planilla van a consumir, bueno, no tienen límite de consumo. O sea, si yo tengo plata para pagar arriba de los 400 kilowatts, no tengo límite de consumo. Entonces no es un problema de cuidar la energía. Al contrario, me da la sensación como que es un modo como para acumular divisas. O sea, decir, bueno, de algún lado lo tengo que sacar, no le puedo sacar a las retenciones, no le puedo sacar a la riqueza. Bueno, la clase media es la que va a pagar la tarifa. Claro. Y bueno, creo que esto apunta a sentarse más a la caja del Estado que a mejorar el tema de consumo. ¿Para vos sería mejor explorar los dos ítems que mencionaste recién? ¿Retenciones, riqueza? Lógico, porque ¿cuánto es el costo de la energía? ¿Alguien sabe? Nosotros somos trabajadores de energía. Eso te quería preguntar, justamente. ¿Sabés el costo? No hay costo porque son empresas prácticamente abandonadas, son empresas que hace 30 años que no se invierte. Mira, te voy a dar un caso, este subsidio va a las empresas generadoras. Y las empresas generadoras, vos tenés un ejemplo, te doy la más grande que hay acá en Buenos Aires, que es Central Costanera, que responde a la empresa italiana Enel. Y bueno, esta empresa a fin de año da de baja a las 5 máquinas térmicas que tenía de Segua, que creo que la última la inauguró Videla. Y cuando la Secretaría de Energía Saliente fue a Enel a decir que tenían que reponer porque se van a perder 1.100 megas en la capital federal, dijeron que no iban a invertir un peso más. O sea, que estamos dándole plata a alguien que no invirtió, no va a invertir y no invertirá. Y le va a sacar a la clase media una cantidad de dinero cuando para mí la salida que tenía este gobierno era a estas empresas que hace 4 años le dieron el 4.000% y donde este año le dieron el 50% de aumento, lógicamente tendrían que haber dicho, bueno, señores, no se subsidia más la energía eléctrica y que ustedes van a tener que correr con los costos y no la gente, ¿no? Más allá de esta situación difusa con respecto a los costos, el hecho de que haya que importar y que aumente el precio internacional de la energía debido a la escasez que hay producto de la guerra, ¿no es algún tipo de reflejo también en los costos? No, porque yo, por ejemplo, te digo, cuando se termina el gasoducto, con 2 riesgos. Uno, que sea premeditado, que cuando lleguen los gasoductos, acá esos gasoductos no sean para adentro, sino sean para exportar y llenar el banco, como dice el Ministerio de Economía. Nosotros creemos que hasta ahora la llegada de combustible a las centrales, yo creo entendido que en el mes pasado hubo 2 barcos que devolvieron porque estaban de más y se ahorraron cerca de 2.500 millones. O sea que no es el problema que tiene Europa.
Europa tiene el problema porque viven de Rusia y China Claro. y bueno, es un lugar, nosotros tenemos el combustible. Lo que tenemos que hacer es también YPF, que es nuestra, y tenemos un montón de empresas multinacionales Sí. que están explotando vaca muerta y no sabemos dónde están yendo esos combustibles que estamos generando nosotros en forma permanente. Claro, claro. ¿Cuánto pensás que va a ayudar este gasoducto, el gasoducto Néstor Kirchner? ¿Cuánto va a ayudar a destrabar esta situación tan delicada que tenemos? Bien usado y bien controlado, yo creo que podemos bajar el costo de la energía casi un 60%. Upa, es un dato fuerte, importante el que estás Y contando. porque, y porque fíjate que ya el gas no va a venir en barco, va a venir por un gasoducto de vaca muerta nuestro, que Sí, es de la tierra nuestra, en y pesos. ese, claro, y ese gasoducto no necesita camiones, no necesita barcos, viene por el gasoducto que estamos haciendo. Entonces, va a bajar muchísimo lo que es la generación. Ahora, lo que sí tenemos que ver bien, que la energía, por eso te digo que los costos, cómo los medimos, porque nosotros podemos a un futuro controlar los costos que tenga la generación. Pero el gran problema que tenemos es, primero, la transmisión, que faltan tirar una infinidad de cables para poder alimentar Sí. el AMBA. Y el otro es la distribución en las casas, el trabajo que falta hacer en los domicilios, donde se corta la luz, donde las cámaras están destruidas y donde todo esto es tierra de nadie. ¿Qué te parece el anuncio de inversiones, de promoción para la inversión en industria hidrocarburífera? ¿Te parece que es algo que va a ayudar también? Sí, sí, siempre y cuando los controles y los contratos que se logren sean a favor de la Argentina. No como esto que se fue en los 90, que los contratos de concesión solo favorecieron a las empresas que concesionaron y se quedaron con todo y nos dejaron a nosotros en el estado que estamos hoy, ¿no? Carlos, te agradecemos, la verdad que muy, pero muy importante la información que nos estás brindando. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran saludo. Un gran saludo a ustedes y esperemos que salga todo bien y que, bueno, ojalá que comencemos a pensar más en el país y ahí comenzaríamos a arreglar las cosas verdaderamente, ¿no? Gracias, Carlos. Un abrazo.